Empujé la puerta de la habitación del hospital y lo que vi me dejó sin aliento. Ahí estaban, todos. Mi esposo Roberto, esa mujer en la cama del hospital y mis 3 hijos. Pero no estaban preocupados, no estaban tristes. Estaban brindando con champán, reían, celebraban. Y sobre la mesita vi los papeles. Nuestros papeles de divorcio, los papeles que yo nunca firmé. Mi hijo mayor, Javier, levantó su copa y dijo algo que me atravesó el corazón como un cuchillo. Por fin mamá firmó todo. La casa, el negocio, la cuenta de ahorros. Todo es nuestro ahora. Brindemos por papá y por Mónica, que pronto serán marido y mujer. Me quedé paralizada, en el umbral de esa puerta. 45 años de matrimonio. 45 años criando a esos 3 hijos. 45 años construyendo ese negocio familiar con mis propias manos. Y ahí estaban, repartiendo mi vida como si yo ya estuviera muerta. Lo peor no fue ver a mi esposo besando a esa mujer en la boca. Lo peor no fue ver los documentos con mi supuesta firma. Lo peor fue ver a mis hijos, a los 3, sonriendo, aplaudiendo, como si acabaran de ganar la lotería. Cerré la puerta en silencio. Nadie me había visto. Y en ese momento, mientras caminaba por ese pasillo frío del hospital, algo cambió dentro de mí. Ya no era la Elena sumisa que había sido toda su vida. Ya no era la esposa perfecta ni la madre sacrificada. Era una mujer que acababa de descubrir que su propia familia la había traicionado de la manera más vil. Y lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que yo tenía en mi poder algo que iba a destruir todos sus planes. Pero antes de contarte cómo les di la lección más grande de sus vidas, déjame que te cuente cómo llegué hasta ese momento. Cómo una mujer de 65 años, que dedicó toda su vida a su familia, terminó espiando por la ventana de un hospital mientras su propia sangre la apuñalaba por la espalda. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 65 años y nací en Guadalajara, Jalisco. Toda mi vida la pasé siendo la mujer perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, la que nunca decía que no, la que siempre ponía a todos primero. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 20 años. Él era un hombre guapo, ambicioso, con grandes sueños pero sin un peso en el bolsillo. Yo, en cambio, venía de una familia de comerciantes. Mi padre tenía una pequeña tlapalería en el centro de Guadalajara. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Nos casamos en 1980. Yo tenía la ilusión de toda joven enamorada. Creía que el amor lo podía todo. Y vaya que puse a prueba esa teoría durante 45 años. Los primeros años fueron difíciles. Roberto no conseguía trabajo estable. Yo trabajaba en la tlapalería de mi padre durante el día y limpiaba casas por las tardes. Llegaba a casa con las manos agrietadas, la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para mi esposo. Siempre animándolo. Siempre diciéndole que todo iba a estar bien. Cuando nació Javier, nuestro primer hijo, yo tenía 23 años. Roberto seguía sin trabajo fijo. Fueron mis ahorros los que pagaron el hospital, la cuna, los pañales, todo. Pero yo no me quejaba. Eso hacen las buenas esposas, me decía a mí misma. Apoyan a sus maridos en las buenas y en las malas. 2 años después llegó Daniela, nuestra única hija, y 3 años más tarde, el pequeño Mateo. 3 hijos en 6 años. Yo tenía 29 años y parecía de 40. El cansancio se me notaba en la cara, en las ojeras profundas, en las canas prematuras que empezaban a aparecer. Pero entonces sucedió algo que cambió nuestras vidas. Mi padre falleció de un infarto. Fue repentino, devastador, y me dejó a mí la tlapalería. No a mis hermanos, que eran hombres. A mí. Porque mi padre sabía que yo era la única que realmente había trabajado ahí, la única que conocía el negocio de memoria. Roberto vio una oportunidad,
Me convenció de que expandiéramos el negocio, de que lo convirtiéramos en una ferretería grande, moderna. Y yo, ingenua, puse todo a nombre de los dos. 50 y 50. Sociedad conyugal, me dijo. Somos un equipo, Elena. Durante los siguientes 30 años, ese negocio creció, pero no creció solo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para los niños, los dejaba en la escuela, abría la ferretería a las 7, atendía clientes todo el día, cerraba a las 8 de la noche, llegaba a casa a preparar la cena, ayudaba a los niños con la tarea y me dormía pasada la medianoche. Roberto, mientras tanto, se encargaba de las relaciones públicas. Salía a comer con clientes, jugaba golf con proveedores. Llegaba a casa oliendo a perfume de mujer, pero yo callaba. Las buenas esposas no hacen escándalos, me repetía. Mis hijos crecieron viendo eso, viendo a una madre que trabajaba como burra mientras el padre se paseaba como rey. Y aprendieron. ¡Ay, cómo aprendieron! Javier, mi hijo mayor, se casó con una mujer llamada Vanessa hace 10 años. Una mujer hermosa, elegante, pero con un corazón de hielo. Desde el primer día me dejó claro que yo sobraba, que mi opinión no importaba, que en su casa mandaba ella, y mi hijo, mi primogénito, el niño al que yo había criado con tanto amor, nunca me defendió, ni una sola vez. Daniela, mi hija, se volvió una copia exacta de su padre, vanidosa, interesada, siempre pidiendo dinero, casada con un hombre llamado Fernando que tampoco trabajaba mucho. Yo les pagué el enganche de su casa, les compré su coche, les financié el bautizo de sus 2 hijos. Y cada vez que yo necesitaba algo, una llamada, una visita, estaban ocupados. Mateo, el menor, el que yo creía que sería diferente, resultó ser el peor de todos. Vivía todavía en nuestra casa a sus 32 años. No pagaba renta, no cooperaba con los gastos y me trataba como si fuera su sirvienta. Elena, necesito que me laves esta camisa. Elena, ¿qué hay de comer? Elena, necesito dinero para salir. Pero yo aguantaba todo, por amor, por costumbre, por miedo a quedarme sola. Hace 6 meses empecé a notar cosas raras. Roberto llegaba más tarde de lo normal. Se bañaba apenas entraba a la casa. Tenía un celular nuevo que escondía de mí, y cuando yo le preguntaba se enojaba, me gritaba. Me decía paranoica, loca, ridícula. Una noche revisé ese celular mientras él dormía, y ahí estaba. Mónica, mensajes, fotos, promesas de amor eterno, y algo que me heló la sangre, un mensaje de mi hijo Javier. Papá, ya casi convencemos a mamá de firmar los papeles. Mónica debe seguir el plan. El abogado tiene todo listo. Lloré esa noche. Lloré como no había llorado en toda mi vida. Pero no dije nada. Aprendí a fingir, a sonreír, a seguirles el juego. Y entonces, hace 3 semanas, Roberto me dijo que necesitaba que firmara unos papeles, que era un trámite del negocio, que no me preocupara, que todo seguiría igual. Yo, por supuesto, me hice la tonta, la esposa sumisa de siempre, pero no firmé. Imité mi firma en unos papeles en blanco que él dejó sobre la mesa, pero los papeles reales nunca los toqué. 2 semanas después, Roberto me dijo que Mónica, su prima, que yo nunca había conocido, estaba muy enferma en el hospital, que necesitaba apoyo familiar, y mis hijos, los 3, empezaron a visitarla, a llevarle flores, a decirme que yo también debería ir, que era lo correcto. Yo sabía que algo tramaban. Lo sentía en mis huesos. Así que hace 3 días contraté a un investigador privado, un hombre serio, profesional, que en 48 horas me entregó un expediente completo. Fotos de Roberto con Mónica, extractos bancarios donde yo podía ver cómo él había estado desviando dinero del negocio a una cuenta personal. Correos electrónicos entre él y mis hijos planeando el divorcio, la división de bienes, mi exclusión total. Y lo mejor o lo peor, según se vea, era que Mónica no estaba realmente enferma. Estaba en el hospital, sí, pero en una habitación privada que Roberto había rentado,
Era todo parte de la obra de teatro, hacerme sentir culpable, obligarme a ir. Y cuando yo llegara, ya con los papeles supuestamente firmados, anunciarían el divorcio frente a mí. Humillarme una última vez. Pero yo llegué antes de tiempo, llegué sin avisar, y los encontré en plena celebración. Esa tarde, después de verlos celebrando en el hospital, regresé a casa temblando, no de miedo, de rabia, de una rabia fría que me recorría las venas como hielo, pero me obligué a mantener la calma, a seguir fingiendo, porque si algo había aprendido en 65 años de vida, era que la venganza se sirve fría. Llegué a la casa y actué como si nada hubiera pasado. Preparé la cena, puse la mesa, y cuando Roberto llegó 2 horas después, oliendo a ese perfume barato de Mónica, lo recibí con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, le pregunté, sirviéndole el plato de pozole que tanto le gustaba. Él me miró con esa cara de desprecio que yo había aprendido a reconocer. Bien, Elena, tuve mucho trabajo en la ferretería. Mentiroso. Yo sabía exactamente dónde había estado, pero sonreí, asentí, y me tragué mi coraje junto con mi cena. Los días siguientes fueron una tortura calculada. Mis hijos empezaron a visitarme con más frecuencia, pero no por amor. Era para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de ejecutar su plan final. Javier llegó un martes por la tarde. Se sentó en la sala como si fuera el dueño de la casa y me dijo: «Mamá, papá y yo estuvimos revisando las cuentas del negocio. Creemos que ya es tiempo de que te retires, que descanses. Ya trabajaste mucho». Me quedé mirándolo. Este era el niño que yo había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. El niño al que le cambié miles de pañales. El que lloraba aferrado a mi falda en su primer día de escuela. ¿Retirarme?, pregunté haciéndome la inocente. Pero si yo me siento bien, me gusta trabajar. Mamá, ya tienes 65 años. Es hora de que disfrutes la vida. Nosotros nos encargaremos de todo. Su tono era dulce, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente. 2 días después fue el turno de Daniela. Llegó con Fernando, su marido inútil. Se sentaron frente a mí y Daniela empezó con su teatro. Mami, Fernando y yo hemos estado pensando. Tú vives en esta casa enorme, sola la mayor parte del tiempo. ¿No has pensado en vender? Podrías comprar un departamento más pequeño, más fácil de mantener. Y con el dinero de la venta podrías viajar, descansar. Vender mi casa. La casa que yo había pagado con mi sudor. La casa donde crié a mis hijos. La casa que mi padre me había heredado antes de que existiera la ferretería. No, mija. Esta casa tiene muchos recuerdos. Aquí pienso quedarme hasta que me muera. Vi cómo Daniela apretaba los labios. Vi el destello de frustración en sus ojos, pero ella también sonrió y asintió. Como tú digas, mami, solo queríamos lo mejor para ti. El peor de todos fue Mateo, mi bebé, el que todavía vivía conmigo. Una noche después de cenar, lo escuché hablando por teléfono en su cuarto. La puerta estaba entreabierta y su voz llegaba clara hasta la cocina donde yo lavaba los platos. No, no ha firmado la escritura de la casa todavía. Papá dice que necesitamos presionarla más. Sí, Mónica ya tiene todo listo para la boda. Solo faltan los papeles del divorcio. ¿Qué voy a hacer yo? Pues mudarme con Javier hasta que vendamos todo. No me voy a quedar aquí con la vieja cuando se quede sin nada. La vieja. Así me llamó, la vieja. Dejé caer el plato que estaba lavando. Se hizo pedazos en el fregadero. Mateo salió corriendo de su cuarto. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor puro, con admiración. Ahora solo veía codicia. «Se me resbaló el plato, hijo. Ya sabes, es la edad. Se me caen las cosas». Él asintió, sin realmente preocuparse, y regresó a su cuarto.
Esa noche no dormí. Me quedé despierta recordando cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que gasté en ellos, los uniformes escolares que yo cosía a mano porque no teníamos dinero para comprar los nuevos, las fiestas de cumpleaños que yo organizaba sola, haciendo los pasteles desde cero, inflando globos hasta que me dolían los pulmones, las noches que pasé en el hospital cuando se enfermaban, rezando, suplicando a Dios que se sanaran, y así me pagaban. La siguiente semana, Roberto intensificó su campaña. Empezó a llevar a Mónica a la ferretería, a presentarla a los empleados, a los proveedores. Es mi prima, decía. Está ayudándome con la administración ahora que Elena está pensando en retirarse. Los empleados me miraban con lástima. Algunos, los más viejos, los que me conocían desde hace 30 años, se acercaban a preguntarme si todo estaba bien. Yo sonreía y asentía. Todo perfecto. Roberto solo está buscando ayuda adicional. Pero por dentro estaba muriendo. O más bien, estaba renaciendo. Porque con cada humillación, con cada traición, algo en mí se fortalecía. Ya no era la Elena sumisa. Era una mujer que había tocado fondo y estaba lista para salir a la superficie. Un sábado, Roberto organizó una comida familiar en un restaurante elegante del centro de Guadalajara. Estábamos todos, él, yo, los 3 hijos con sus parejas y, para mi sorpresa, Mónica. Elena, dijo Roberto mientras todos nos sentábamos. Te presento a mi prima Mónica. Ha estado muy enferma y los chicos han sido muy buenos visitándola. Pensé que era hora de que ustedes dos se conocieran. Mónica me extendió la mano. Era más joven que yo, quizás de 50 años, bonita, arreglada, con ese aire de mujer mantenida que se nota a kilómetros. Mucho gusto, Elena. He oído tanto de ti. Su sonrisa era falsa como billete de 3 pesos. Le estreché la mano, fría, como ella. El gusto es mío, Mónica. Durante toda la comida, tuve que soportar ver cómo Roberto la miraba, cómo le pasaba el pan, cómo le servía vino. Atenciones que nunca tuvo conmigo, ni siquiera cuando éramos novios. Y mis hijos, los 3, actuaban como si todo fuera perfectamente normal, como si no estuvieran planeando destruir a su propia madre. En un momento, cuando Roberto fue al baño, Daniela se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, ¿ya firmaste los papeles que papá te dejó? Es importante que lo hagas pronto. Son del contador para los impuestos del negocio». «Sí, mija, ya los firmé. Están en el cajón de mi buró». Mentí. Otra vez. Vi cómo Daniela le hacía una señal a Javier. Vi cómo Javier sacaba su celular y escribía un mensaje, seguramente a su padre. Misión cumplida. Cuando terminó la comida, Roberto se puso de pie y levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo, con esa voz engolada que usaba cuando quería impresionar a la gente. «Por Elena, mi esposa de 45 años, una mujer que ha trabajado duro toda su vida. Es hora de que descanse, de que disfrute. Por eso, Elena, con todo el amor del mundo, creo que ha llegado el momento de que demos un paso al costado, que dejemos que la nueva generación tome las riendas. Tú mereces descansar». Todos levantaron sus copas. Todos me miraban. Esperaban que yo dijera algo, que aceptara mi destino como una oveja camino al matadero. Me puse de pie. Levanté mi copa y sonreí. «Tienes razón, Roberto. Es hora de cambios. Es hora de que cada uno reciba lo que merece». Brindé. Bebí mi vino y me senté. Roberto me miró confundido. Eso no era lo que esperaba. Esperaba lágrimas, esperaba súplicas, no esperaba calma, pero yo ya no era la misma Elena. Y pronto, muy pronto, todos lo iban a descubrir. Esa noche, después de la comida en el restaurante, llegué a casa y me encerré en mi habitación. Roberto se había quedado trabajando, lo cual significaba que estaba con Mónica. Mateo estaba en su cuarto jugando videojuegos como siempre. Me senté en mi cama y abrí el cajón de mi buró. Ahí, debajo de mi ropa interior, estaba el sobre manila que el investigador privado me había entregado. Pero había algo más.
algo que ni Roberto ni mis hijos sabían que existía. Una carta que mi padre me había dejado antes de morir, hace 35 años. Una carta que yo había guardado en secreto todo este tiempo. La abrí con manos temblorosas, aunque ya me la sabía de memoria. La había leído cientos de veces a lo largo de los años. Mi querida Elena, decía la letra temblorosa de mi padre, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre fuiste mi hija favorita, la única que realmente amó el negocio, la única que trabajó de corazón. Por eso te dejé la tlapalería. Pero hay algo más que nunca te dije, algo que guardé para protegerte. Cuando tu madre murió hace 20 años, ella me dejó una herencia de su familia de Monterrey. Terrenos, propiedades, inversiones. Yo nunca toqué ese dinero. Lo guardé todo en un fideicomiso a tu nombre, solo tuyo. Ni tus hermanos, ni tu futuro esposo pueden tocarlo. Está en el Banco Santander, cuenta número 4587-9632-1104. El abogado licenciado Méndez tiene todos los papeles. Cuando cumpla 60 años o cuando realmente lo necesites, búscalo. Él te dará acceso a todo. Ese dinero es tuyo, Elena, para tu seguridad, para tu libertad. Úsalo sabiamente. Tu padre que te ama, Héctor Morales. Cuando mi padre murió, yo tenía 30 años. Estaba tan hundida en la maternidad, en el trabajo, en sobrevivir el día a día, que guardé esa carta y nunca hice nada al respecto. Me daba miedo. Miedo de que Roberto se enterara. Miedo de romper el equilibrio precario de mi matrimonio. Pero cuando cumplí 60 años, hace 5 años, algo me impulsó a buscar al licenciado Méndez. Lo encontré jubilado, pero con todos los papeles en orden, y lo que descubrí me dejó sin aliento. El fideicomiso de mi madre había crecido, las inversiones que mi padre había hecho, los terrenos que se habían revalorizado con el crecimiento de Monterrey, todo junto sumaba una cantidad que yo nunca había soñado. 18 millones de pesos. 18 millones que nadie, absolutamente nadie, sabía que existían. El licenciado Méndez me explicó todo. Doña Elena, su padre fue muy sabio. Este dinero está protegido legalmente. No forma parte de la sociedad conyugal. Es patrimonio personal heredado de línea materna. Su esposo no tiene ningún derecho sobre él, ni siquiera en caso de divorcio. Yo no toqué ese dinero, no hasta ahora. Lo dejé ahí, creciendo, esperando, sin saber realmente para qué lo estaba guardando. Ahora lo sabía. Durante los últimos 5 años, también hice algo más. Algo que ni el más listo de mis hijos hubiera imaginado. Empecé a documentar todo. Cada conversación sospechosa, cada movimiento bancario extraño, cada mentira de Roberto. Contraté a un experto en tecnología, un muchacho joven que me instaló aplicaciones en mi celular. Aplicaciones que grababan conversaciones, que recuperaban mensajes borrados, que rastreaban ubicaciones. Yo, Elena Morales, la vieja tonta que apenas sabía usar WhatsApp, tenía un arsenal tecnológico que haría envidiar a la policía. Tenía grabado el audio de Mateo llamándome la vieja y planeando vender mi casa. Tenía screenshots de los mensajes entre Roberto y Mónica, incluyendo algunos muy explícitos donde hablaban de sus planes para después del divorcio. Tenía fotografías de Roberto sacando dinero de la cuenta del negocio y depositándolo en una cuenta personal que había abierto con Mónica. Pero lo mejor, lo que realmente iba a destruirlos, era el video que había grabado hace 2 semanas. Usando una cámara pequeña que compré por internet, había grabado una reunión que tuvieron en mi propia sala, Roberto, mis 3 hijos y el abogado de ellos. En ese video se les veía claramente planeando todo. ¿Cómo iban a hacerme firmar papeles falsos? ¿Cómo iban a declarar que yo estaba senil si me negaba? ¿Cómo iban a dividir las propiedades? Y lo peor, lo que me partió el alma, fue escuchar a Javier decir, una vez que tengamos todo, podemos internarla en un asilo.
con lo que le toque de la división, alcanza para pagarle uno barato por el resto de su vida. Un asilo. Querían encerrarme en un asilo. Esa noche, la noche después de la comida en el restaurante, tomé una decisión. Ya no iba a esperar. Ya no iba a fingir. Era hora de actuar. Saqué mi computadora y empecé a escribir correos electrónicos al licenciado Méndez, pidiéndole que preparara toda la documentación del fideicomiso, a un abogado especialista en divorcios que una amiga me había recomendado, a la contador del negocio, la señora Martínez, que siempre había sido leal a mí y que sospechaba de las irregularidades financieras de Roberto. También hice algo que nunca pensé que haría. Copié todos los archivos, todas las grabaciones, todos los documentos en 3 memorias USB diferentes. Una la guardé en una caja de seguridad en el banco. Otra se la envié por paquetería a mi prima Rocío en Ciudad de México, con instrucciones de abrirla solo si algo me pasaba. Y la tercera la llevaba conmigo todo el tiempo en mi bolsa. A la mañana siguiente, Roberto me despertó temprano. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, amor, necesito que vayas hoy al hospital a visitar a Mónica. Los chicos también van a ir. Sería bueno que toda la familia estuviera junta. Ya sabes, para apoyarla en estos momentos difíciles. Ahí estaba. La invitación a mi propia ejecución. La trampa perfectamente preparada. Claro, Roberto. ¿A qué hora debo ir? A las 3 de la tarde. Habitación 408. Es en el Hospital San Javier. Me vestí con cuidado esa tarde. Me puse mi mejor vestido, me maquillé, me peiné. Si iban a humillarme, al menos me vería digna. Pero en mi bolsa llevaba mi celular con la grabadora activada, una de las memorias USB y algo más. Los documentos del fideicomiso que el licenciado Méndez me había preparado esa misma mañana. Llegué al hospital a las 3:15, 15 minutos tarde a propósito. Quería que estuvieran todos ahí, confiados, celebrando su victoria antes de que yo llegara. Subí al 4º piso. Caminé por el pasillo hacia la habitación 408. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba clara como el cristal. Puse mi mano en la manija de la puerta. Respiré profundo y la abrí. Y ahí fue cuando los vi. Todos. Brindando, riendo, celebrando con los papeles del supuesto divorcio sobre la mesa. Pero en lugar de entrar llorando, en lugar de gritar o hacer un escándalo, hice algo que ninguno de ellos esperaba. Sonreí. Saqué mi celular y tomé una foto. El flash los cegó por un segundo. Se quedaron congelados, con las copas en alto, con las bocas abiertas, con los ojos llenos de culpa. No se preocupen, dije con una voz calmada que no reconocí como mía. Sigan celebrando, solo vine a despedirme. Y cerré la puerta. Los escuché gritar mi nombre. Escuché pasos corriendo hacia la puerta, pero yo ya estaba en el elevador bajando, saliendo de ese hospital, dejando atrás 45 años de mentiras, porque Elena, la esposa sumisa, había muerto en ese pasillo del hospital, y la mujer que salió de ahí era alguien completamente diferente, alguien que tenía 18 millones de pesos, todas las pruebas necesarias para destruirlos legalmente y absolutamente nada que perder. Salí de ese hospital con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, pero no era miedo, era adrenalina pura. Por primera vez en 45 años, yo tenía el control. Subí a mi coche, un Toyota viejo que Roberto siempre criticaba, y manejé directamente a la oficina del licenciado Méndez. Él ya me estaba esperando con todos los documentos preparados. Doña Elena, me dijo con una sonrisa, veo que finalmente está lista para actuar. Más que lista, licenciado. Necesito que hagamos esto rápido y bien. Quiero que mi esposo y mis hijos no puedan tocar ni un peso de lo que es mío. Durante las siguientes 2 horas, firmé documentos. Muchos documentos. Transferencias de los fondos del fideicomiso a cuentas nuevas únicamente a mi nombre.
Documentos que revocaban cualquier poder que Roberto pudiera tener sobre mis bienes personales. Y lo más importante, una demanda de divorcio por causales de adulterio y fraude con todas las pruebas adjuntas. Doña Elena, me explicó el licenciado Méndez mientras organizaba los papeles, con estas evidencias, usted no solo va a conseguir el divorcio, va a salir con todo lo que es suyo por derecho. La ferretería, aunque esté a nombre de los dos, usted puede demostrar que fue construida con el capital inicial de la herencia de su padre. Técnicamente, su esposo solo ha sido empleado todos estos años. Esas palabras me sonaron a música celestial. Empleado. Roberto, el gran Roberto, había sido solo un empleado en el negocio de mi familia todo este tiempo. ¿Y la casa?, pregunté. La casa estaba a nombre de su padre. Él se la heredó a usted directamente. Nunca formó parte de la sociedad conyugal. Su esposo no tiene ningún derecho sobre ella. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que en años, pero sabía que lo más difícil estaba por venir. Tenía que regresar a casa. Tenía que seguir fingiendo un poco más, solo hasta que todos los documentos estuvieran en orden, solo hasta que el divorcio fuera presentado oficialmente ante el juez. Cuando llegué a casa a las 7 de la noche, Roberto ya estaba ahí. Estaba furioso. Podía ver las venas de su cuello palpitando. ¿Dónde estabas?, me gritó apenas crucé la puerta. Fuiste al hospital, tomaste una foto como loca y te fuiste. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? Me quité los zapatos con calma. Dejé mi bolsa en el sillón y lo miré directo a los ojos. No me sentía bien. La imagen de esa pobre Mónica en la cama del hospital me afectó. Necesitaba aire. ¿Nos asustaste? Los chicos estaban preocupados. Mentira. Los chicos estaban asustados de que yo hubiera descubierto su plan, pero no dije nada. Lo siento, Roberto. Ya sabes cómo soy. Una vieja tonta y dramática. Usé sus propias palabras, las palabras que lo había escuchado decirle a Mónica por teléfono semanas atrás. Vi cómo se tensaba, pero él no podía decir nada sin delatarse. Ve a descansar, me dijo con un tono más suave, calculador. Has estado muy estresada últimamente. Esa noche, desde mi habitación, escuché a Roberto hablando por teléfono con alguien. Tenía mi aplicación de grabación activada, por supuesto. No creo que sepa nada. Solo se asustó. Sí, los papeles están firmados, ya los revisé. Su firma está ahí. Este fin de semana vamos con el abogado para oficializar todo. No te preocupes, Mónica. En un mes, tú y yo estaremos casados y ella estará fuera de nuestras vidas. Sonreí en la oscuridad. Que siguiera creyendo eso, que siguiera sintiéndose seguro. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Yo seguía cocinando, limpiando, actuando como la esposa perfecta. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba preparándose para la batalla. Mateo seguía en su habitación, sin trabajar, sin hacer nada. Una mañana, mientras él dormía hasta el mediodía como siempre, entré a su cuarto. En su computadora abierta encontré el chat familiar que tenían. Se llamaba Operación Libertad. Leí los mensajes con las manos temblorosas de la rabia. Javier, ¿ya firmó todo? Daniela, sí, papá confirmó. Los papeles están listos. Mateo, ¿cuándo nos toca el dinero? Roberto, paciencia. El abogado dice que en un mes ya podremos vender la casa. Javier, ¿y ella qué va a hacer? Roberto, la vamos a ayudar a buscar un lugar pequeño para rentar. Con su pensión del Seguro Social le alcanza. Daniela, ¿y si se pone difícil? Roberto, entonces aplicamos el plan B. La declaramos incapaz mentalmente. Tengo un psiquiatra amigo que puede hacer la evaluación. Plan B, declararme loca. Quitarme mi libertad, mi dignidad, todo. Tomé capturas de pantalla de todo. Las envié por correo electrónico al licenciado Méndez. Cada mensaje era otra pieza de evidencia que los iba a hundir. Esa tarde, Daniela llegó a visitarme. Traía a sus 2 hijos, mis nietos, a los que yo adoraba. Miguel de 8 años y Sofía de 5. Mami,
Los niños querían verte, me dijo con esa sonrisa falsa que ya no me engañaba. Mientras los niños jugaban en el jardín, Daniela se sentó a mi lado en la cocina. Mami, Fernando y yo hemos estado pensando. Cuando vendas la casa podrías venirte a vivir con nosotros. Tenemos un cuarto pequeño en la planta baja. Podrías cuidar a los niños mientras nosotros trabajamos. Un cuarto pequeño. Después de 40 años trabajando como burra, me ofrecían un cuarto pequeño a cambio de ser la nana gratis de sus hijos. Es una oferta muy generosa, mija, le dije sirviéndole café, pero no he decidido vender la casa todavía. Vi cómo su rostro se tensaba. Pero mami, papá dijo que ya habías firmado los papeles, que ya estaba decidido. Tu papá habla mucho, respondí tranquilamente. Pero esta casa es mía, y nadie la va a vender sin mi consentimiento. Daniela se levantó bruscamente. Estaba molesta. Mamá, no seas terca. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, hija, lo sé. Esa noche llamó Javier. Su voz sonaba tensa, preocupada. Mamá, Daniela me dijo que dijiste que no vas a vender la casa. ¿Qué pasa? ¿Cambiaste de opinión sobre los papeles que firmaste? Hijo, yo nunca dije que iba a vender la casa. No sé de dónde sacaron esa idea. Pero firmaste los documentos que papá te dio, los papeles del contador. Ah, esos papeles. Sí, los firmé, pero nunca los leí bien. Ya sabes cómo soy, una vieja confiada. Escuché cómo Javier respiraba profundo. Estaba intentando mantener la calma. Mamá, necesito que vengas mañana a mi oficina. Hay unos papeles que necesitas firmar de nuevo. Parece que los anteriores tuvieron un error. Claro, hijo. ¿A qué hora quieres que vaya? A las 10 de la mañana. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente al licenciado Méndez. Licenciado, creo que mañana van a intentar hacerme firmar los documentos verdaderos. Necesito que venga conmigo. Por supuesto, doña Elena. Y yo llevaré los nuestros. Creo que es hora de que su familia sepa la verdad. Esa noche no pude dormir. Mañana sería el día en que Elena, la esposa sumisa, desaparecería para siempre. El día en que les daría la lección más grande de sus vidas. Me levanté a las 5 de la mañana. Me arreglé con cuidado. Me puse mi traje sastre azul marino, el que había comprado hace años para una junta importante, pero nunca había usado. Me maquillé, me peiné. Me vi en el espejo y no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Era más fuerte, más firme, más libre. A las 9:30 de la mañana, el licenciado Méndez pasó por mí en su coche. Llevaba un maletín lleno de documentos. ¿Está lista, doña Elena? Más que lista, licenciado. Es hora de que mi familia conozca a la verdadera Elena. Llegamos a la oficina de Javier a las 10 en punto. Era una oficina elegante en una torre corporativa del centro de Guadalajara. Javier trabajaba en finanzas, un trabajo que yo le había pagado estudiando. La universidad, la maestría, todo. Subimos al piso 16. La secretaria nos hizo pasar a una sala de juntas, y ahí estaban todos: Roberto, Javier, Daniela, Mateo, y el abogado de ellos, un hombre de traje gris que no conocía. También estaba Mónica, sentada al lado de Roberto como si ya fuera su esposa. «Mamá», dijo Javier, sorprendido al ver al licenciado Méndez conmigo. «No sabía que ibas a traer a alguien. Es mi abogado», dije simplemente, sentándome en la cabecera de la mesa. El licenciado Méndez se sentó a mi derecha. Vi cómo Roberto y el abogado intercambiaban miradas nerviosas. «Bueno», empezó el abogado de ellos, «estamos aquí porque hubo un error en los documentos anteriores. Necesitamos que la señora Elena firme estos nuevos papeles para corregir la situación». Puso frente a mí un folder con documentos. Los abrí. Eran los papeles de divorcio reales, la división de bienes, la cesión de la casa, todo. Leí cada página con calma. Los leí todos. Y cuando terminé, cerré el folder y lo empujé hacia el centro de la mesa. «No», dije simplemente,
El silencio en esa sala fue absoluto. ¿Cómo que no?, preguntó Roberto, su cara poniéndose roja. Que no voy a firmar nada de esto, porque son documentos basados en mentiras y fraude. Saqué mi celular. Puse el video en la pantalla grande de la sala de juntas, el video de ellos planeando todo en mi sala, y dejé que corriera. El video corrió en esa pantalla grande durante 5 minutos completos, 5 minutos donde se escuchaba cada palabra, cada plan, cada traición. La voz de Roberto diciendo que Mónica era el amor de su vida. La voz de Javier hablando de internarme en un asilo barato. La voz de Daniela preguntando cuándo podrían vender mi casa. La voz de Mateo llamándome la vieja. Todos en esa sala estaban pálidos. Mónica tenía la boca abierta. El abogado de ellos intentaba mantener la compostura profesional, pero se le veía el nerviosismo. Cuando el video terminó, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. «Esto es ilegal», dijo finalmente el abogado de ellos. «No puedes grabar a malas personas sin su consentimiento». El licenciado Méndez sonrió. En el estado de Jalisco, una persona puede grabar conversaciones en su propia propiedad sin necesidad de notificar a los presentes, especialmente cuando existe sospecha fundada de que se está planeando un delito contra ella. El fraude y la simulación de incapacidad mental son delitos graves. Roberto se puso de pie bruscamente. Su cara estaba roja como tomate. «Elena, ¿nos estuviste espiando? ¿Grabando en nuestra propia casa?» «En mi casa, Roberto. En la casa que mi padre me heredó. La casa que nunca fue tuya. Estuvimos casados 45 años. Todo lo que tenemos lo construimos juntos». ¿Juntos? Me reí. Una risa fría que salió desde el fondo de mi alma. «Dime, Roberto, ¿a qué hora te levantabas tú cuando los niños eran pequeños? ¿Quién les preparaba el desayuno? ¿Quién los llevaba a la escuela? ¿Quién abría la tlapalería a las 6 de la mañana? ¿Quién atendía clientes todo el día mientras tú jugabas golf con tus amigos?» Me levanté de mi silla. Saqué del maletín del licenciado Méndez un folder grueso. «Juntos, Roberto. Aquí tengo 35 años de registros contables. Registros donde se demuestra que el capital inicial de la ferretería vino de la herencia de M.I. padre. Registros donde se demuestra que durante los primeros 10 años tú no aportaste ni un peso. Registros donde se demuestra que todo, absolutamente todo, fue construido con mi trabajo y mi dinero». Puse el folder frente a él. Roberto lo abrió con manos temblorosas. Pasó las páginas. Su cara se ponía más pálida con cada hoja. «Y hay más», continué sacando otro folder. «Estos son los extractos bancarios de los últimos 3 años, donde se ve claramente cómo tú, Roberto Sánchez, has estado desviando dinero de la cuenta del negocio a una cuenta personal, una cuenta que abriste con Mónica Gutiérrez, aquí presente». Mónica se hundió en su silla. Intentó decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Eso es un malentendido», tartamudeó Roberto. «Esa cuenta era para inversiones del negocio». «¿Inversiones?». El licenciado Méndez sacó más papeles. «Inversiones como el departamento en Puerto Vallarta que compraron el año pasado, o el auto BMW que está a nombre de la señorita Mónica, o los viajes a Cancún, a Los Cabos, a Miami, todo pagado con dinero de la ferretería». Roberto se dejó caer en su silla, derrotado. Pero yo no había terminado. Me volteé hacia mis hijos. Los 3 estaban callados, con las cabezas gachas como niños regañados. Pero ya no eran niños. Eran adultos. Adultos que habían planeado destruir a su propia madre. «Javier», dije, mi voz temblando de emoción, «tú eres mi primogénito, el niño que nació cuando yo tenía 23 años. ¿Te acuerdas cuando te enfermaste de neumonía a los 5 años? Yo pasé 3 noches en el hospital sin dormir, rezando para que te salvaras. Le prometí a Dios que daría mi vida por ti si era necesario». Javier no levantaba la vista.
Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de arrepentimiento. Eran de vergüenza por haber sido descubierto. Te pagué la universidad, te pagué la maestría, te presté 200,000 pesos para el enganche de tu casa. ¿Los recuerdas, Javier? Los 200,000 pesos que nunca me devolviste. Pero no te pedí que me los pagaras porque eras mi hijo, porque yo creía en ti. Saqué otro documento. Este es el pagaré que firmaste hace 10 años, donde prometiste devolverme ese dinero en 5 años. Nunca lo hiciste. Y ahora sé por qué. Porque siempre planeaste quedarte con todo, ¿verdad? Javier finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mamá, nosotros pensamos que era lo mejor, que ya estabas muy mayor para manejar el negocio, que era hora de que descansaras. ¿Descansara? Mi voz se elevó. ¿En un asilo barato? Eso es lo que llamas descanso. ¿Encerrarme en un cuarto mientras ustedes se gastan mi dinero? Me volteé hacia Daniela. Ella lloraba ahora, lágrimas corriendo por su cara perfectamente maquillada. Daniela, mi única hija, la niña que soñé tener. ¿Te acuerdas cuando te casaste hace 8 años? Yo pagué tu vestido de novia, pagué la recepción para 300 personas, pagué la luna de miel en Europa. $50,000 me gasté en tu boda, $50,000 que había ahorrado centavo por centavo. Mamá, por favor, sollozó Daniela. ¿Y cuando nacieron tus hijos, quién estuvo ahí? Cuando Miguel nació prematuro y necesitaba cuidados especiales, ¿quién pagó los gastos del hospital que tu seguro no cubría? Yo, siempre yo. Y así me pagas, planeando quedarte con mi casa, con mi negocio, con mi vida. Me volteé hacia Mateo. Él ni siquiera me miraba. Tenía los ojos clavados en su celular como siempre, como si nada de esto le importara. Mateo, mi bebé. El hijo que llegó cuando yo pensaba que ya no podía tener más hijos. 32 años tienes y nunca has trabajado un día completo en tu vida. Vives en mi casa, comes mi comida, usas mi internet, manejas el coche que yo te compré. Y me llamas la vieja, me llamas carga, me llamas estorbo. Mateo levantó la vista por primera vez. Tenía los ojos secos, fríos. ¿Y qué esperabas, mamá? ¿Que te agradeciéramos toda la vida? Tú elegiste tenernos, tú elegiste darnos todo eso. Nosotros no te pedimos nacer. Esas palabras me golpearon como una bofetada, pero también me liberaron, porque en ese momento supe, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta. Tienes razón, Mateo, yo elegí tenerte, pero tú elegiste traicionarme, y ahora yo elijo dejarte ir. Me volteé hacia el licenciado Méndez. Él sacó un folder final, el más importante. Estos, dije, poniendo los documentos en el centro de la mesa, son los papeles de divorcio que yo estoy presentando, por causales de adulterio, fraude y desviación de fondos, con todas las pruebas necesarias para demostrar cada cargo. Roberto intentó tomar los papeles, pero el licenciado Méndez fue más rápido. Estos documentos demuestran que la señora Elena tiene derecho al 100% de la ferretería, ya que fue construida con capital que ella aportó y que su esposo solo fungió como empleado. También demuestran que la casa nunca formó parte de la sociedad conyugal, ya que fue herencia directa de su padre. Pero tenemos 45 años de casados, dijo Roberto desesperado. Tengo derecho a algo. Es la ley. La ley también dice que el cónyuge que comete adulterio y fraude pierde sus derechos sobre los bienes. Y usted, señor Sánchez, ha cometido ambos delitos, extensamente. El abogado de ellos finalmente habló. Esto va a terminar en un juicio largo y costoso. No, dije yo con calma. No va a terminar en juicio, porque yo tengo algo más que ustedes no saben. Saqué el último documento. El documento que había estado guardando para este momento exacto. Este es un fideicomiso que mi madre, que en paz descanse, estableció hace más de 40 años.
un fideicomiso con propiedades en Monterrey, inversiones, terrenos, todo a mi nombre. Patrimonio heredado de línea materna que nunca formó parte de la sociedad conyugal. Vi cómo los ojos de Roberto se agrandaban. ¿Qué fideicomiso? Nunca me dijiste nada de eso, porque nunca fue asunto tuyo. Este fideicomiso contiene activos por valor de 18 millones de pesos. Dinero que está en el banco, protegido, a mi nombre únicamente. Dinero que ninguno de ustedes va a tocar jamás. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración agitada de Roberto, los sollozos de Daniela, el silencio furioso de Mateo. 18 millones, murmuró Javier. Todo este tiempo tuviste 18 millones y nunca nos dijiste. ¿Para qué? ¿Para que planearan robarme ese dinero también? No, hijo. Ese dinero es para mi futuro, para mi tranquilidad, para que yo pueda vivir el resto de mis días sin depender de nadie. Y especialmente sin depender de ustedes. Me puse de pie. El licenciado Méndez hizo lo mismo. Estos son los términos, dije con voz firme. Roberto, tú vas a salir de mi casa hoy mismo. Tienes 3 horas para empacar tus cosas. El divorcio se va a procesar con los cargos que ya mencioné. No vas a recibir ni un peso de la ferretería ni de ninguna de mis propiedades. Si intentas pelear esto legalmente, voy a presentar cargos penales por fraude. Y créeme, con las pruebas que tengo, vas a terminar en la cárcel. Roberto abrió la boca para protestar, pero el licenciado Méndez levantó la mano. Señor Sánchez, le conviene aceptar. Los cargos por fraude y desviación de fondos pueden llevar de 5 a 15 años de prisión. Mi clienta está siendo generosa al no presentar esos cargos si usted acepta el divorcio sin pelear. Me volteé hacia Mónica. ¿Y tú, querida Mónica? Esa mujer que se hacía pasar por enferma para manipularme. El departamento que compraron en Puerto Vallarta está a tu nombre, comprado con dinero robado de mi negocio. Tengo 2 opciones para ti. O devuelves ese departamento y todo lo que compraron con el dinero desviado, o presento cargos por complicidad en fraude. Tú decides. Mónica estaba llorando ahora, maquillaje corriendo por su cara. Yo no sabía que era ilegal. Roberto me dijo que era su dinero. Pues ahora ya sabes, y tienes una semana para transferir ese departamento a mi nombre. Finalmente, me volteé hacia mis 3 hijos. Los miré uno por uno. Javier con su traje caro que yo le había pagado. Daniela con sus joyas que yo le había regalado. Mateo con su actitud de niño mimado que yo había creado. Y ustedes 3, mis hijos, la razón por la que viví toda mi vida. Quiero que sepan que los amo, que siempre los voy a amar. Pero el amor no significa ser estúpida. El amor no significa dejar que me pisoteen. Mamá, por favor, suplicó Daniela. Podemos arreglar esto. Fue papá quien nos convenció. Nosotros no queríamos hacerte daño. No querían hacerme daño. Saqué mi celular otra vez. Puse otro audio. Su voz, la voz de Daniela, hablando con Javier hace 2 semanas. Su propia voz resonó en la sala. Cuando mamá esté en el asilo, podemos vender sus joyas. Tiene un collar de perlas que debe valer como 20,000 pesos. Y los anillos que la abuela le dejó. Con eso podemos pagar las vacaciones de verano. Daniela se puso pálida. Yo no quise decir eso. Estaba enojada ese día. No lo pensaba en serio. ¿Sabes qué es lo más triste, Daniela? Que esas perlas eran para ti, para tu herencia. Los anillos de tu abuela eran para ti. Todo lo que tengo era para ustedes. Pero ustedes no podían esperar a que yo muriera. Necesitaban todo ahora, y no les importó destruirme en el proceso. Me volteé hacia la puerta. Ya había dicho suficiente. Ya había mostrado todas mis cartas. El licenciado Méndez les va a enviar todos los documentos legales. Tienen 24 horas para desalojar mi casa, Roberto. Mateo, tú tienes una semana. Busca trabajo. Busca dónde vivir. Tu vida de niño mimado se acabó. ¿Y el negocio?
preguntó Javier con voz temblorosa. ¿La ferretería? La ferretería es mía, siempre fue mía, y la voy a manejar como yo decida. Ustedes ya no son bienvenidos ahí. Le avisé a la señora Martínez, la contadora, que cambiara todas las contraseñas y los códigos de acceso. Si intentan entrar, llamaré a la policía. ¡No puedes hacernos esto!, gritó Mateo poniéndose de pie por primera vez. ¡Somos tu familia! Me detuve en la puerta. Me volteé una última vez para mirarlo. La familia no traiciona, la familia no roba. La familia no planea encerrar a su madre en un asilo para quedarse con su dinero. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron destruirme. Y yo dejé de ser su víctima el día que decidí defenderme. Salí de esa oficina con la cabeza en alto. El licenciado Méndez caminaba a mi lado, orgulloso. Detrás de mí escuchaba gritos, llantos, discusiones, pero ya no eran mi problema, ya no eran mi responsabilidad. Por primera vez en 65 años, Elena Morales era libre. Han pasado 6 meses desde aquel día en la oficina de Javier. 6 meses que han sido los más liberadores de toda mi vida. Roberto salió de la casa ese mismo día. Lo vi empacar sus maletas con las manos temblorosas, intentando llevarse cosas que no le pertenecían. Relojes que yo le había regalado, trajes que yo le había comprado. El licenciado Méndez estaba ahí conmigo, supervisando cada movimiento. «Solo tu ropa personal, señor Sánchez», le dijo el licenciado cuando Roberto intentó llevarse la laptop de la casa. «Todo lo demás pertenece a la señora Elena». Roberto me miró con odio puro. «Te vas a arrepentir de esto, Elena. Nadie va a querer estar contigo. Vas a terminar sola y amargada». Me reí. Una risa genuina que salió del fondo de mi alma. Ya estaba sola, Roberto. Sola mientras tú estabas con Mónica. Sola mientras mis hijos planeaban traicionarme. La diferencia es que ahora estoy sola por elección, no por abandono. Esas fueron las últimas palabras que le dije. Cerró la puerta detrás de él, y yo sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. 45 años de peso. Mateo fue más difícil. Lloró, suplicó, prometió cambiar, pero yo me mantuve firme. Tienes una semana, Mateo. Busca trabajo, busca un lugar donde vivir. Ya es hora de que crezcas. Encontró un departamento pequeño que compartía con 2 roommates. Consiguió trabajo en un call center. No era mucho, pero era honesto, era suyo, y por primera vez en su vida, estaba viviendo con su propio esfuerzo. El divorcio se procesó rápido. Con todas las pruebas que teníamos, Roberto no tuvo más opción que aceptar los términos. 0 compensación, 0 derechos sobre el negocio, 0 derechos sobre la casa. Se fue con lo que traía puesto y nada más. Mónica devolvió el departamento de Puerto Vallarta. También devolvió el BMW. No quiso arriesgarse a enfrentar cargos penales. Última vez que supe de ella, se había mudado a Tijuana. Roberto la siguió allá. No sé si siguen juntos, no me importa. Mis hijos intentaron reconciliarse conmigo varias veces en los primeros meses. Llamadas, mensajes, apariciones en la puerta de mi casa. Pero yo no cedí. Javier vino un día con sus 2 hijos, mis nietos. «Mamá, por favor, los niños quieren ver a su abuela». Me dolió el corazón verlos, pero sabía que estaba usando a los niños como manipulación. «Javier, cuando tú quieras tener una relación genuina conmigo, cuando tú te disculpes de verdad, y no solo porque quieres algo de mí, entonces hablaremos. Pero no uses a tus hijos. Ellos no tienen la culpa de tus decisiones». Daniela fue la única que realmente intentó disculparse. Vino sola una tarde, sin Fernando, sin los niños. Se sentó en mi sala y lloró. Lloró de verdad. «Mamá, fui una idiota. Dejé que la codicia me cegara. Dejé que papá me llenara la cabeza de ideas, perdóname». La escuché, vi su dolor, pero también me mantuve firme. «Daniela, yo te perdono. De verdad te perdono, pero perdonar no significa olvidar. No significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Tú traicionaste mi confianza de la manera más profunda.
Y esa confianza no se recupera con un perdóname y unas lágrimas. ¿Entonces nunca vamos a volver a tener una relación? No lo sé, hija, el tiempo lo dirá. Por ahora necesito espacio, necesito sanar. Y tú necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que realmente has cambiado. Ella se fue llorando, pero creo que entendió. O al menos espero que algún día lo haga. La ferretería siguió operando. De hecho, opera mejor que nunca. Contraté a un gerente nuevo, un hombre joven y honesto llamado Francisco que realmente sabe del negocio. Le di un buen sueldo y un porcentaje de las ganancias. Y por primera vez en años, los números son completamente transparentes. La señora Martínez, mi contadora de siempre, sigue conmigo. Ella llora cada vez que me ve. Doña Elena, yo siempre supe que algo raro pasaba, pero no sabía cómo decírselo sin meterme en problemas con su familia. Lo sé, señora Martínez, pero todo salió bien, y ahora todo es transparente. Con el dinero del fideicomiso hice algo que nunca pensé que haría. Viajé, sola. Compré un boleto de avión a Europa y me fui por 2 meses. Visité España, Francia, Italia. Caminé por calles antiguas, comí en restaurantes pequeños, me senté en plazas a ver a la gente pasar. Y por primera vez en mi vida, no tenía que cocinar para nadie, no tenía que limpiar para nadie, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí. En París conocí a un grupo de mujeres de mi edad, todas viajando solas, todas con historias parecidas a la mía. Divorcios difíciles, hijos ingratos, años de sacrificio no reconocido. Nos hicimos amigas. Todavía nos escribimos. Una de ellas, una argentina llamada Marta, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Elena, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotras y las mujeres que se quedan atrapadas en matrimonios miserables toda su vida? Nosotras dijimos basta. Nosotras nos elegimos a nosotras mismas. Y eso no es egoísmo, eso es supervivencia. Cuando regresé a Guadalajara, compré un departamento nuevo, pequeño, moderno, en una zona bonita de la ciudad. Vendí la casa grande, la casa llena de recuerdos dolorosos, y con ese dinero, más el dinero del fideicomiso, establecí algo que siempre quise hacer. Una fundación. Una fundación para mujeres mayores que están en situaciones de abuso familiar, mujeres que necesitan ayuda legal, apoyo emocional, un lugar seguro donde quedarse mientras reorganizan sus vidas. La llamé Fundación Nueva Elena, porque si yo pude renacer a los 65 años, cualquier mujer puede. Contraté abogados, trabajadoras sociales, psicólogas. Rentamos una casa grande que funciona como refugio temporal. Y en los últimos 6 meses hemos ayudado a 23 mujeres a salir de situaciones de abuso familiar. Cada vez que veo a una de estas mujeres llegar, asustada, sin saber qué va a pasar con su vida, me veo a mí misma hace 6 meses. Y cada vez que veo a una de ellas salir, con la cabeza en alto, con un plan, con esperanza, siento que mi dolor sirvió para algo. Una tarde, estaba en la fundación revisando algunos papeles cuando tocaron a la puerta. Era Mateo. Se veía diferente, más delgado, más serio. Traía puesto un uniforme del call center donde trabajaba. «Mamá», dijo en voz baja, «no vengo a pedir nada, solo vengo a decirte algo». Lo invité a pasar. Nos sentamos en mi pequeña oficina. «He estado yendo a terapia», empezó, 2 veces por semana, y mi terapeuta me hizo darme cuenta de muchas cosas, de cómo te traté, de cómo te usé toda mi vida, de cómo nunca valoré nada de lo que hiciste por mí. Guardó silencio. Vi lágrimas en sus ojos. «No espero que me perdones. No espero que volvamos a tener la relación que teníamos. Pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. Y que estoy trabajando en ser una mejor persona. No por ti. No para recuperarte, sino por mí. Porque me di cuenta de que me convertí en alguien horrible». Lo escuché en silencio. Vi sinceridad en sus ojos.
pero también vi la cicatriz que sus palabras habían dejado en mi corazón. Mateo, me alegra que estés trabajando en ti mismo. Me alegra que estés en terapia, pero necesito que entiendas algo. El perdón es un proceso. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Yo estoy sanando. Y parte de esa sanación significa mantener distancia de las personas que me lastimaron, incluso si esas personas son mis hijos. Lo entiendo, mamá. Solo quería que lo supieras. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Por cierto, esto que estás haciendo la fundación es increíble. Siempre supiste que querías ayudar a la gente. Me alegra que finalmente puedas hacerlo. Esas palabras me llegaron al corazón. Quizás había esperanza para Mateo. Quizás algún día. Pero no hoy. Hoy todavía necesitaba mi espacio. Hoy, mientras escribo esto, mientras te cuento mi historia, estoy sentada en la terraza de mi departamento nuevo. Tengo una taza de café en la mano. El sol está bajando sobre Guadalajara. Y por primera vez en 65 años estoy en paz. ¿Me duele no tener una relación con mis hijos? Por supuesto, son mi sangre. Los llevé en mi vientre, los amamanté, los crié. Pero aprendí algo fundamental. El amor no puede existir sin respeto. Y ellos perdieron mi respeto el día que decidieron traicionarme. ¿Me arrepiento de haberlos confrontado? Ni un segundo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de haber aguantado tanto. Me arrepiento de haber puesto sus necesidades siempre por encima de las mías. Pero ya no. Ahora, Elena Morales vive para Elena Morales. Y eso no es egoísmo. Eso es amor propio. Si estás escuchando mi historia y te identificas con ella, si tú también estás en una situación donde tu familia te está usando, donde te están explotando, donde te están faltando al respeto, quiero que sepas algo, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para vivir la vida que mereces. Yo lo hice a los 65 años. Tú puedes hacerlo a cualquier edad. No va a ser fácil, va a doler, vas a llorar. Vas a tener noches donde te preguntes si hiciste lo correcto, pero te prometo con todo mi corazón que del otro lado de ese dolor hay libertad, hay paz, hay vida, y esa vida vale la pena. Hoy cumplo 66 años, y por primera vez en mi vida lo celebro sola. Pero no me siento sola, me siento libre, me siento completa, me siento yo. Así que si llegaste hasta aquí, si escuchaste mi historia completa, te pido un favor. Comenta abajo qué harías tú en mi lugar. ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que esté viviendo esto? Comparte esta historia, porque tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a otra mujer a encontrar el valor que yo encontré. Y si eres tú la que necesita ayuda, si eres tú la que está sufriendo, recuerda mi nombre. Elena Morales. La mujer que a los 65 años dejó de ser víctima y se convirtió en protagonista de su propia vida, porque nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Dale like a este video si te gustó mi historia. Suscríbete para más historias como esta y recuerda, el respeto empieza por ti misma. Nadie puede valorarte si tú no te valoras primero. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Y recuerda siempre, mereces ser feliz, mereces ser libre, mereces ser tú.